Buenas noches, yo soy Silvia Barberi Gesubi, soy fonoaudióloga y me dedico a trabajar con tartamudez, capacitada por la Asociación Argentina de Tartamudez. Gracias al Colegio de Fonoaudiólogos de Misiones podemos hacer este breve informe sobre qué es la tartamudez, ya que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. La tartamudez es una condición, no es una enfermedad, no es una patología, no es un síndrome. Es una condición que nos habla de disfunciones motoras o dificultades en la regulación de la velocidad del habla, que hacen que la palabra salga entrecortada o muy rápida, cosa que por un lado pueden provocar dificultades con la comunicación, pero dificultades con la comunicación no por la persona que tartamudea, sino que el que escucha siente incomodidad y esa incomodidad se la transmite a la persona que está hablando, que habla tartamudeando. Pero los síntomas que se presentan en la tartamudez serían repetición de la primera letra, repetición de la primera sílaba, repetición de la palabra, bloqueos, vacilaciones, rodeos también, cambios de palabra, sustituir una palabra por otra, y muchas veces vienen acompañados de todos estos síntomas de movimientos corporales, ya sea fundamentalmente muchas veces de ojos, de boca, digamos, del rostro, pero también del cuerpo. ¿No es cierto? Hay movimientos corporales asociados muy variables. Se debe derivar, ni bien aparece el síntoma de tartamudez. Por lo general, lo que recomendamos es intervención terapéutica temprana, es decir, aparece el síntoma e inmediatamente consultar. Hay niños que remiten espontáneamente, sí, pero es el fonoaudiólogo que trabaja con tartamudez, especializado en tartamudez, que tiene las herramientas necesarias para detectar si ese niño tiene posibilidades de remitir espontáneamente, posibilidades de remitir con una intervención terapéutica, o hay mucha tensión que va a ser difícil que remita la tartamudez. La edad del disparador de la tartamudez es entre los 2 y los 4 años. Eso no quiere decir que pueda aparecer más tarde, ¿no es cierto?, entre los 6 y los 12 años. En el adulto es más difícil que se manifieste, salvo, por ejemplo, por un problema, el efecto de una medicación, pasando a ser la tartamudez un síntoma dentro de otro cuadro. Ahora, nunca se va a manifestar la tartamudez si no hay predisponentes. Los últimos estudios que se han hecho también en niños, porque anteriormente los estudios cerebrales se hacían en adultos. Entonces, todo lo que lo conocíamos a través de la persona con tartamudez adulta. Los últimos estudios se han hecho en niños y se ha comprobado, ¿no es cierto?, que hay factores neurobiológicos o genéticos que predisponen a la tartamudez. Las diferencias típicas son aquellas en las que se producen 2 repeticiones sin tensión, ya sea de las primeras sílabas, la primera palabra, a veces la primera letra también, pero sin tensión. Las diferencias atípicas son aquellas que se presentan con tensión siempre, con repeticiones de la primera sílaba, de la primera palabra, bloqueo. ¿Por qué no decimos repetición de la primera letra? Porque se presentan cuando ya son atípicas como bloqueos, ¿no es cierto? Con tensión, siempre con tensión. Ahora,
También se presentan sonidos agregados, palabras agregadas, pausas prolongadas. Ahí estamos frente a una atípica, pero lo que las diferencia fundamentalmente es la atención. La atención se puede verificar en movimientos asociados, en bloqueos, en movimientos del cuerpo. Las sugerencias que se dan en primer lugar a todos los padres es estar atentos a si un niño dispara una tartamudez, solicitar intervención temprana. Es decir, cuanto más cercanos a la aparición del síntoma estemos y hagamos una intervención terapéutica, mayores posibilidades de remitir tenemos. Entonces, a los papás se les pide, por un lado se les explica, ¿no es cierto?, cuáles son las causas predisponentes a la tartamudez, pero fundamentalmente se les pide a los papás y a la familia, al entorno familiar, hay 5 cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta con un niño con tartamudez. Escucharlo. La escucha es importantísima. La escucha es importante ante cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y más aún con una tartamudez. Mirarlo a los ojos, no interrumpirlo, no terminarle las frases, darle tiempo. Con esas 5 premisas nosotros estamos empezando a utilizar herramientas para trabajar con un niño. ¿Cómo se trabaja con un niño? Con un niño se trabaja un ratito, 15, 20 minutos en sesión y el resto del tiempo con los papás. Antes de la pandemia, personalmente, con un niño pequeño trabajaba con papás en sesión. En este momento de pandemia, el protocolo nos indica trabajar a puerta abierta, los papás no pueden entrar al consultorio. Entonces, les pedimos a los papás que presten atención a lo que nosotros estamos haciendo con el niño. Si pueden observar de lejos, pueden hacerlo. Y si cuando terminamos de trabajar esos 20 minutos con el niño, explicarle a los papás qué es lo que tienen que hacer en casa. El fonoaudiólogo que trabaja con tartamudez brinda herramientas que se ponen en práctica en el hogar y en el ámbito escolar. El trabajo del fonoaudiólogo con el niño con tartamudez es también en el ámbito escolar. Es muy importante brindar herramientas a los docentes, acompañar a los docentes y acompañar a ese niño, porque hay muchos mitos con respecto a la tartamudez, ¿no es cierto? Un niño con tartamudez no tiene por qué tener problemas cognitivos ni problemas en los aprendizajes, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que se les brinda a los papás, ¿no es cierto? Las herramientas para que pongan en práctica dentro de su hogar. Y que esas herramientas también se las brinden a los abuelos, tíos presentes, niñeras inclusive, que pueden estar parte del día con el niño. Todos tenemos que utilizar las mismas herramientas. Solamente de esa manera vamos a lograr que un niño remita. Ahora, si el niño no remite habiendo utilizado todos los elementos necesarios, bueno, es porque ya el niño tenía más dadas las condiciones como para convertirse en una tartamudez persistente. La tartamudez persistente es aquella que persiste a partir de los 6 años.